Buenas tardes, Dios les bendiga, les saludamos una vez más de aquí de la ciudad de Springfield, Tennessee, la iglesia Apocalipsis. Les saludamos y les bendecimos en el nombre del Señor. Hoy, como ya es de costumbre cada semana, le orábamos a Dios y le decíamos en este momento antes de comenzar, Señor, que no se nos haga esto una rutina o algo, una carga, sino que siempre sea de bendición el poder compartir una palabra, porque la palabra de Dios siempre es bendición para nosotros, es medicina, dice la Biblia. Entonces, quiero compartirles en el libro de Habacuc, un profeta de Dios, un hombre que vio muchas injusticias en el momento que Dios lo llama, como todos los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no disfrutaron tanto como hoy en día se disfruta el compartir la palabra. Algunos no reciben la palabra como uno quisiera, pero la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento pues fueron rechazados por su pueblo, por sus hermanos. Pero rogamos a Dios que esta no sea la ocasión, ¿verdad? Que todos podamos recibir la palabra y que podamos ser entendidos de lo que Dios nos quiere enseñar en cada ocasión en la que nos quieren compartir la palabra de Dios, ya sea en púlpito. Ahorita en estos días, pues no se está asistiendo a la iglesia, como ya todos lo sabemos. Oramos al Señor que se termine ya este tiempo, pero mientras, pues vamos a aprovechar y a aprovechar, sí, todos los medios, los recursos que el Señor nos ponga en nuestras manos para hacer y para poder llevar la palabra de Dios. Entonces, leí acerca del profeta Habacuc hace unos días. En un momento de oración, estábamos orando, un grupo de hermanas, ya días, hace semanas, estábamos orando y en ese momento el Señor me recuerda esa palabra de Habacuc cuando Habacuc estaba desesperado. Ya lo vamos a leer. Y en ese momento Dios le responde algo, Dios le manda a hacer algo. Pero en el capítulo 1 de Habacuc dice el profeta, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y no haces que vea molestia? Destrucción y molestia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Mire, el profeta Habacuc estaba viendo injusticia. Le digo, todos los profetas del Antiguo Testamento, la mayoría, pues no fueron bien recibidos. No fue bien recibido su mensaje hacia el pueblo de Israel. Recordemos cómo se formó esa nación, pues por soberanía de Dios, ¿verdad? Por soberanía de Dios, dice en el libro de Génesis que Dios llama a Abraham, un hombre justo. El padre de la fe se le llama porque Dios le habla y le dice que se salga de su tierra, de su parentela, y que siga la dirección que Dios le da. Y Abraham se va, y de Abraham nace la nación de Israel. Entonces así se forma la nación de Israel. Luego la nación de Israel, cuando se vio fuerte, cuando se vio, bueno, bendecida por Dios, protegida por Dios, pues ellos comenzaron a ser infieles a Dios, se empezaron a desviar, empezaron a adorar ídolos hechos de barro, de madera, de oro, de plata. Empezaron a adorar a las criaturas en lugar del Creador. Y así fue un pueblo rebelde. Entonces Dios levantó profetas para que les hablaran de juicios, de alertas. Y en este caso, algo especial de Habacuc es que aquí no aparece que Habacuc le está hablando al pueblo, como Isaías, como otros profetas, ¿verdad? Habacuc está hablando directamente con Dios. Y lo más especial es que Dios le responde a Habacuc en dos ocasiones. Habacuc hace quejas o se le habla a Dios, y Habacuc tiene dos respuestas de Dios.
es bien especial porque eso también nos ayuda a que en estos tiempos, y pensaba en esto, en que podemos estar hablando mucho de esta situación que estamos enfrentando, pero aparte de este problema, de este virus que anda aquí, tenemos otros problemas. O sea, ya de antes teníamos otros problemas y ahora seguimos teniendo otros problemas y se le agregó esta situación del virus. Oramos por aquellos que están enfermos, oramos por aquellos que, pues, que han librado ya esta situación, esta enfermedad, y oramos también por fortaleza a aquellas personas que han perdido a sus seres queridos, hermanos en la fe que también han perdido familiares. Oramos por ellos también, que el Señor los fortalezca. Y aparte de eso le decía, hay otros problemas, problemas familiares, problemas ahora, las finanzas, problemas, no sé, cualquier otro tipo de problemas, pero el mayor problema es el que uno pueda ver las injusticias y podamos correr el riesgo de decir, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios no está escuchando, no está viendo lo que está pasando? Y aquí dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Cuando vio esa profecía, Habacuc se indignó, se frustró, se conmovió porque Habacuc estaba escuchando el mensaje que Dios tenía para el pueblo. Y antes de pasarlo, Habacuc se atrevió a decirle a Dios, oye Dios, pero ¿cómo es que vas a hacer eso? Y mire, algo bien especial, que nosotros podemos acercarnos a Dios. Habacuc nos está diciendo que él se acercó a Dios, que él le habló a Dios, él le preguntó, él se pudo frustrar delante de Dios, se conmovió, se enojó tal vez también, ¿verdad? Porque en el versículo 6 dice, porque Dios iba a levantar a los caldeos, un pueblo, los de Babilonia, iba a levantar esa nación poderosa para someter al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para llevarlo cautivo. Y dice Dios, ¿cómo es que tú vas a usar a una nación más mala que nuestra nación para someternos? O sea, ¿cómo les llamas tus instrumentos? Y podemos decir, se nos puede hacer algo tan, oye, ¿será que Dios está usando esta situación que estamos pasando ahora mundial? Una situación mundial. ¿Será que Dios está usando este problema familiar, este problema de salud, este problema económico, este problema de ánimo también, de seguridad, de los temores, ¿verdad? ¿Será que Dios está usando eso para enseñarme algo? Y Habacuc nos dice aquí que sí, que Dios le dice a Habacuc. Por eso fue que se estremeció Habacuc, porque dice, yo vi esa profecía y que Dios le estaba diciendo, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y dentro de esas moradas ajenas estaba el pueblo de Israel. Entonces, Habacuc, imagínense cómo se sentía, dice en el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada, la palabra de Dios. Habían dejado habían dejado de seguir o de obedecer la palabra de Dios. Entonces, se imagina, todo eso venía a consecuencia. La consecuencia, lo que trae, lo que provoca el dejar la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos dejar en estos tiempos de buscar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice para nosotros hacer en estos días? Y dice, cuando dejamos la palabra dice, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. O sea, no hay justicia. Ya no estaba viendo Habacuc justicia. Dice, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Estaban triunfando, se estaba levantando sobre el justo, el malo. Y Habacuc le estaba diciendo eso a Dios. O sea, imagínense hoy en día también vemos esa injusticia, esa desbalance, ¿verdad? De los ricos tal vez no están siendo afectados por esta situación y nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa con los otros, los que trabajamos día a día en otros países, ¿verdad? Quizá aquí
aquí no lo sentimos tan fuerte en Estados Unidos, pero en otros países sí. Como tal vez se pueden quejar del gobierno, a decir, bueno, pero ¿cómo es que nos mandan a estar quietos en casa si yo tengo que salir a proveer a mi familia? Eso no es justo. Y los ricos ahí, o ¿por qué si yo trato de hacer lo correcto? Hay otras personas que hacen lo que ellos quieren y les va mejor, y empezamos a ver la justicia, puede ser entre comillas, del malo, ¿verdad? Del impío. Y nosotros que queremos esforzarnos, que queremos luchar para hacer lo correcto cada día, que le pedimos a Dios, Dios, ayúdame, ayúdame porque soy malo, soy pecador, soy débil, necesito de ti, no hay nada bueno en mí si tú no estás, y luchamos y luchamos, y pareciera que no sale nada bueno, ¿verdad? Pero no, Habacuc le estaba diciendo eso a Dios, y Dios no tiene problema que nosotros le digamos eso a Él. O sea, podemos acercarnos a Él confiadamente, dice la palabra. Entonces, Habacuc aquí habla con Dios, se desahoga, pero mire, lo que nos va a ayudar en este tiempo es algo que Habacuc dijo aquí en el versículo 12, capítulo 1, dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. Una de las cosas, la principal, que nos va a ayudar a pasar ese tiempo tal vez de preguntas, de incertidumbre, como Habacuc se sentía cuando estaba viendo la injusticia, cuando estaba viendo que estaba prosperando tal vez los poderosos, los malos, y ellos iban a ser sometidos, llevados a otra nación. Pero no era tanto porque ellos eran buenos, ellos tenían que recibir una disciplina de Dios, tenían que ser enseñados, tenían que ser sometidos por otra nación porque no se quisieron someter a Dios primero. Entonces, esa era una consecuencia de la rebeldía del pueblo de Israel, pero dentro de eso, pues uno clama a Dios, ¿verdad? Y Habacuc conocía a Dios. Una de las cosas que nos va a ayudar, y la principal, a poder pasar cualquier problema que estemos pasando, llámese como usted lo esté pasando, le decía, familiar, económico, el ánimo, no sé, la salud, ¿verdad? Cualquier situación que esté pasando, nos va a ayudar, es esencial, es vital el conocer a Dios. El conocer a Dios nos va a ayudar a poder permanecer en medio de la prueba. Habacuc lo conocía. Eso nos va a ayudar, el conocer a Dios nos va a ayudar a estar firmes en la prueba. La otra ¿cómo le diremos? La otra fuente, o lo otro que podemos hacer es tener nuestra fe. Nuestra fe nos va a ayudar, dice el capítulo 2 de Habacuc. Jehová responde a Habacuc. Mire, hay respuesta de Dios. Siempre va a haber respuesta de Dios. Nunca nos vamos a quedar en silencio. Podemos hablar y hablar y hablar, pero en algún momento Dios va a responder. Y dice el capítulo 2, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Entonces, lo primero que dice ahí el versículo 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nos va a ayudar nuestra fe, hermanos. La fe es la que nos va a fortalecer en estos tiempos. El conocer a Dios primeramente, nuestra fe también. El justo dice que por su fe vivirá, por la fe en el Señor. Hemos hablado en estos días pasados, los otros videos, acerca de la fe. Lo único que nos va a ayudar es
no olvidarnos de quién es Dios para nosotros. Conocer a Dios, el conocer a Dios, conocer su fidelidad, conocer que Dios no falla, que Dios no miente, que Dios es Dios soberano, Dios poderoso. Eso es lo que nos va a mantener firmes en medio de la prueba. Nuestra fe, creemos en el Señor. ¿Qué es la fe? Es aquello que no vemos, pero creemos que ahí está. ¿Y en quién creemos? ¿En quién hemos puesto nuestra fe? Pues en el Señor. Entonces, otra de las cosas que no pueden faltar en nosotros, hermanos, es esperar en Dios, saber que hay un tiempo. Y Habacuc dice aquí en el versículo 1-2, lo acabo de leer, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esperar en Dios, conocer a Dios, tener fe, que nuestra fe no falle, no mengue, y esperar en Dios, esperarlo. Y esa palabra, como que es media incómoda, ¿verdad? No nos gusta mucho esperar, Hoy en día todo está hecho a lo rápido. Bueno, vamos a hacer esto rápido, hasta cocinar. Vamos a cocinar rápido. Si nos tardamos 2 horas cocinando, oye, yo ya me estoy desesperada, porque ¿por qué duró tanto tiempo cocinando, verdad? Por ejemplo. Pero en medio de la prueba, a nosotros se nos hace bien difícil esperar, hermanos. Y es importante esperar en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? Él dice ahí, aunque la visión tardará, Dios le estaba diciendo, va a tardar lo que estás viendo, va a tardar lo que te estoy diciendo, pero no va a dejar de ser. Va a llegar, espéralo, porque sin duda vendrá. Entonces, tenemos que esperar en el Señor, esperar, porque Dios es fiel para responder. Y el siguiente punto es recordar la fidelidad de Dios. Aunque venga juicio, fíjese en el capítulo 3, vamos al capítulo 3, dice el versículo 16, dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Ya Dios le había respondido a Habacuc otra vez. Habacuc había hablado y Dios le había respondido. Y dice Habacuc en ese versículo 16, dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. O sea, Habacuc ya había recibido esa visión, ya la había entendido, ya había dicho, ok, está bien Dios, tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres nuestro Dios, tú eres el que nos formó, el que nos hizo nación, tú eres el que tiene propósitos buenos para nosotros. Entonces, ¿qué hizo Habacuc? Si bien estaré quieto en el día de la angustia, ¿él qué dijo? Voy a estar quieto, no me voy a desesperar, no me voy a frustrar, no voy a hacer locuras, no voy a quejarme, no voy a renegar de lo que Dios está haciendo en mi vida y está haciendo con los míos, está haciendo en mi situación, ¿verdad? Y lo tomamos para nosotros también en este momento. Y dice, yo voy a estar quieto en medio de la angustia. Cuando yo vea a mis hermanos, porque Habacuc iba a ver esa situación que les venía, y ya no iba a haber alguien más que les hablara, porque ya les habían hablado muchos profetas. Dios ya había hablado de muchas maneras. Pero dice, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Él sabía que él tenía que hacer algo cuando viniera el ataque de Babilonia. ¿Y qué era? Estarse quieto. Estarse quieto porque era algo que Dios ya le había anunciado. Y ante la voluntad de Dios nosotros no podemos hacer nada. Es algo que nosotros tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Señor, aunque no venga la respuesta que yo quiero, la respuesta que yo espero, Señor, viene una respuesta y sé que es la mejor para mi vida. No es lo que yo quiero, pero es lo que tú sabes que yo necesito, que yo
con lo que yo voy a aprender. Entonces, eso nos va a ayudar a conocer, a descansar en la soberanía de Dios. Yo sé que le he hablado mucho acerca de la soberanía de Dios, pero es que tenemos que descansar en eso, en que Dios es poderoso, en que Dios es grande, en que Dios es soberano, en que Él lo sabe todo, lo puede todo. A Él no hay nadie mayor que Dios. Y Habacuc dijo, ¿qué tengo que hacer yo? Pues quedarme quieto en el día que venga la prueba, en el día que venga todo lo que Dios ya me dijo. Y es recordar la fidelidad de Dios, hermanos. Aunque venga juicio, aunque también podamos sufrir, porque no porque Habacuc recibió la profecía, el anuncio, el mensaje de Dios, quiere decir que Habacuc no sufrió. Todos los profetas que habla la Biblia, el Antiguo Testamento, sufrieron, murieron, fueron dejados también, padecieron por causa del pueblo de Israel. Y ellos sufrieron eso. No es que, ok, yo me quedo aquí en mi casa y allá el pueblo, mis hermanos que sufran. No, también uno va a padecer. Y cuando está pasando un problema a un familiar nuestro, también nosotros lo pasamos. Cuando está sufriendo la iglesia, también nosotros lo sufrimos. Porque dice la Biblia que nosotros somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y hay muchos miembros. Y el miembro se duele del otro miembro. Entonces, nosotros nos dolemos cuando un hermano está pasando por necesidad. Cuando un hermano está sufriendo pérdidas también. Nos dolemos con nuestros hermanos. Entonces, el profeta también iba a sufrir, pero aunque pudo haber sufrido, él iba a recordar la fidelidad de Dios. Recordemos que Dios es fiel y que Dios no nos quiere destruir. O sea, Habacuc sabía que Dios no quería destruirlos a ellos. Habacuc sabía que Dios quería enseñarles algo. Y en estos días, hermanos, pidámosle a Dios que nos enseñe. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Como le digo, no todo está afectando todo a nivel mundial, ¿verdad? Esta situación. Pero no todos la estamos sufriendo de la misma forma. A algunos estamos pasando algunas cosas, tal vez más leves que otros o más fuertes que otros, pero a todos Dios nos está enseñando. O sea, en este tiempo, digámosle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda de esto? Le digo, tal vez no está pasando eso, pero está pasando cualquier situación que está pasando. No lo ve así como, ay, pues no sé, me vino así nada más de repente. No, dice la Biblia que todos los que aman a Dios, a los que han sido llamados, a los que han sido escogidos, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos va a enseñar de esto? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar en este momento? No solo al terminar, sino en el proceso, en el tiempo de la prueba. ¿Qué es lo que yo voy a aprender, Señor? Enséñame cada día a madurar, a conocerte más, a creer más en ti, a confiar más en tu fidelidad, a mirarte más a ti, más que a mis circunstancias. Entonces, eso es lo que Dios quiere, conocerlo más a Él. No porque viene en esta situación. Mire, tal vez nosotros no vamos a saber por qué viene esto. Muchos se hablan, es juicio de Dios, consecuencia del pecado. Pero ¿qué tal si nosotros podemos pensar en el primer punto que le di, es conocerlo más a Él? El que nosotros podamos confiar en este tiempo y decir, yo voy a estar reposado, aunque sufra, aunque sea afectado, aunque sea pasado por el fuego de la prueba, pero yo quiero conocer más a Dios. Que este tiempo de prueba conozcamos más a Dios. Y para terminar, hay un punto muy especial. El primero fue conocer a Dios, nuestra fe, el justo por la fe vivirá, esperar en Dios, recordar la fidelidad de Dios. Y el quinto es alabarlo, alabar a Dios en medio del problema. Y dice el versículo 17 de Habacuc, muchas veces lo hemos leído, hasta ya uno se lo saben, ¿verdad? Y dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Dice Habacuc, con todo, aunque no haya fruto, aunque no haya respuesta, a mí no me, mi parte no es estar viendo a ver cuándo responde Dios, a ver qué va a hacer Dios, por qué viene esto, el conocer por qué, las causas de esto, no, mi parte es conocerle a Él, alabarle a Él, disfrutar, gozarme, dice Habacuc, dice ahí, fíjese que en medio del juicio que le venía, dice, antes nos dijo, yo voy a estar quieto en el día de la angustia, en el día del juicio, yo voy a estar quieto. Y después, aparte de esa quietud que iba a tener, fíjese lo que dice, yo me alegraré en Jehová, yo me voy a alegrar en Dios. Yo, dice, me voy a gozar en el Dios de mi salvación. ¿En quién se estaba gozando? En ese Dios que conocía. Para él, Dios era su Dios de su salvación, su Salvador, era su gozo, era su alegría, Dios era su alegría. No era la situación, no era el bienestar, porque no había, no era la paz que podía tener en ese momento porque no la había, no era la justicia que estaba viendo porque habían gobernantes injustos, habían los gobernantes hacían sufrir a las otras personas pobres, les quitaban su dinero, vivían de ellos, los tenían como esclavos. Entonces no había justicia, habían dejado la palabra de Dios. Imagínense, dejar la palabra de Dios es la peor destrucción que puede haber para uno, para la persona. Entonces, a pesar de eso, dijo Habacuc, yo me alegraré en mi Dios, en mi Salvador, me gozaré. Dice Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Se imagina en ese momento decirle a su alma, decirle a la situación, Señor, decirle a Dios mismo, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi alegría, tú eres mi gozo, de ti viene mi gozo, no viene de lo que estoy viviendo, no viene de la no respuesta, de la espera, no viene de ti, Señor. Yo me alegro en ti, dice, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Y él dijo, con todo lo que pase, mira que esto, no, con todo, con esa injusticia, con todo, con la enfermedad, con todo, yo me gozaré en el Señor, yo me alegraré en mi Dios de mi fortaleza. Imagínense cómo vivió Habacuc ese mensaje de Dios. Y nosotros cuando venimos a la palabra nos encontramos esos mensajes también. No todos son agradables, no todo lo que nos encontramos en la palabra es agradable para nosotros. Pero después dice la Biblia que va a dar un fruto bueno, un fruto apacible, de justicia a los que son ejercitados en ellas. Entonces, la prueba al momento no es motivo de alegría, sino de tristeza, dice Hebreos. Pero al final produce algo a todos los que pueden ser enseñados por Dios en eso. Y como último versículo le quiero comentar, otro profeta también, igual estaba viendo la misma injusticia, los poderosos, los más poderosos sometían a los más débiles. Bueno, si le leo todo eso, usted va a decir, wow, pero esto es lo que se está viviendo ahora. Es Miqueas 7, usted puede ver eso, y como tema dice, corrupción moral de Israel. Cuando se corrompe la moral, hermanos, se termina todo, se acaba la justicia, se acaban los principios morales, espirituales, pues también. Pero el profeta en medio de todo eso, el profeta Miqueas dijo, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Miren nada más lo que dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Otro profeta que vio juicio, que escuchó que venía juicio para el pueblo de Israel, que escuchó que venía destrucción, que venía un sometimiento, venía prueba, venían cosas difíciles para el pueblo, pero en lugar de quejarse, en lugar de renegar, de negar a Dios, ellos, al igual que Habacuc, dijo Miqueas, yo voy a ver a Dios.
yo miraré a Dios. Y dice, el Dios de mi salvación, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Confiaban en Dios. ¿Por qué? Porque lo conocían. Conocían a Dios, hermanos. Es importante que en estos tiempos nosotros le digamos a Dios, Señor, yo quiero conocerte. Muéstrame, Señor, enséñame, quiero conocerte más, quiero disfrutarte más. A pesar de las cosas que esté pasando, quiero disfrutarte, no quiero estar pensando tanto en esas cosas que todos hablan, que veo en videos, que escucho en las noticias, que veo pronósticos, que veo estadísticas, que veo, no, Señor, más a Jehová miraré, el Dios de mi salvación me oirá. En eso tenemos que ver, en que Dios no falla, en que Dios es fiel, en que Dios sigue siendo el mismo. Cuando nosotros alabamos a Dios, no lo alabamos por lo que tenemos, lo alabamos porque sabemos quién es Él. Porque aunque falten, como dijo Habacuc, aunque falte todo eso, aunque no haya fruto en la higuera, no dé su fruto, no hay alimento, no haya... Con todo eso, nosotros nos alegraremos en el Señor, nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Mi Dios, dice, Él es mi fortaleza. Gocémonos en el Señor, hermanos. Gocémonos en el Señor. Creamos que Dios tiene tiempos buenos después de esto, pero que en este tiempo es un tiempo, una oportunidad para conocerlo. Es un tiempo bien especial, propicio, ¿verdad? Para conocer más a Dios, para poder disfrutarlo. Qué bueno cuando estamos pasando por pruebas y poder levantar nuestras manos y decirle, ay Señor, gracias, porque yo no sé ni por qué estoy tan contenta, tan alegre, pero yo te alabo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Y Dios da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Dios nos quiere dar. Esa es la paz que Dios te quiere dar a ti, amigo o amiga que nos estás viendo. Él quiere darle una paz que sobrepasa todo entendimiento. No quiere que se aferre a las cosas, no quiere que se aferre a lo que se puede mover, conmover, pero que se aferre al inconmovible que es el Señor. El Señor no cambia, el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Alabemos a Dios, confiemos en Dios, exaltemos el nombre del Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque su gracia no es en vano, hermanos, amén. Entonces, le invito a que como Habacuc, sí, vio injusticias, vio cosas que no estaban bien delante de él, pero aprendió a confiar en Dios. Se desahogó con Dios, desahógese con Dios. Se desahogó con Dios y él, en la presencia del Señor, él aprendió a entregarle todo y a esperar en su fidelidad, porque Dios nunca los había dejado. Porque antes de Habacuc habían habido otros profetas y habían visto la mano de Dios siempre sacarlos adelante. Y esa no iba a ser la excepción. Habacuc también iba a ver la mano de Dios. Aún en medio de la prueba de la disciplina, también podemos ver la misericordia de Dios, la providencia de Dios, porque la providencia de Dios no la vemos solamente cuando viene el fin de la prueba, sino durante la prueba. Qué bueno es ver la mano de Dios a favor de sus hijos, a favor de su iglesia, a favor de aquellos que tienen fe en Él, a favor de los que le creen. Amén. Le bendigo, hermano, le bendigo, amigo, le bendigo, Iglesia Apocalipsis, y todos aquellos que nos están viendo. Les animo a seguir creyéndole al Señor, a pesar de lo que ven sus ojos físicos. Le pidamos al Señor que nos abra nuestros ojos espirituales. Amén. Oramos.